buenas tardes a toda la teleaudiencia de la Mesa Redonda. Brasil sigue siendo noticia en los medios internacionales, ya no por el mundial que dejó tantas alegrías y sinsabores en ese país sudamericano, sino porque es sede de la sexta cumbre del grupo BRICS, el grupo de economías emergentes que componen Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Una cita que tiene lugar en la ciudad de Fortaleza y que para muchos analistas va a ser histórica por los acuerdos que se tomarán allí. Pero ese va a ser nuestro tema del día hoy para analizar en la Mesa Redonda, y para ello tengo como invitadas a dos damas que son panelistas habituales en nuestro programa. La doctora María Elena Álvarez Acosta, profesora titular, analista de temas internacionales, y también Gladys Hernández Pedraza, investigadora del Centro de Investigaciones de la Economía Mundial, toda una autoridad en nuestro país a la hora de hablar sobre las economías emergentes. Pero antes vamos a nuestra sección La Noticia del Día, que está muy relacionada con este hecho que vamos a analizar. El presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, general de Ejército Raúl Castro Ruz, visita Brasil, la capital, Brasilia, para la reunión que tendrán los líderes del BRICS con la troika de la CELAC. Veamos el siguiente reporte. El presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Raúl Castro Ruz, llegó en horas de la tarde de este miércoles a Brasilia para participar en la cumbre China-Brasil-UNASUR y el llamado Cuarteto de la CELAC, que integran Costa Rica, Cuba, Ecuador y Antigua y Barbuda. Al aeropuerto fueron a recibirlo el vicecanciller brasileño para las Américas, Antonio Simoe, otros funcionarios del gobierno, la embajadora de Cuba en este país, María Elena Ruiz, y el comandante de la base aérea. La delegación de la isla a la cumbre la integran también el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, y el titular de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca. En la cumbre, que tendrá como sede la Cancillería del gigante suramericano, se abordarán temas de interés relacionados con la cooperación en ciencia, tecnología y comercio, entre otros sectores. Según ha trascendido en la cumbre que se realizará este jueves, la CELAC presentará a China una propuesta para trabajar en varios proyectos para el desarrollo económico. Desde Brasilia, Boris Fuentes, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Bueno, y le anuncio a la teleaudiencia que más adelante estaremos intentando una llamada telefónica con Bárbara Betancourt, enviada especial de la radio cubana a este evento, para darnos más detalles de la visita del presidente Raúl y también, bueno, de la reunión que sostendrán mañana la CELAC con el grupo BRICS. Ya conocida nuestra noticia del día, les propongo pasar al tema que nos ocupa hoy en la Mesa Redonda. Bueno, se reunieron las grandes economías emergentes del mundo, Brasil, India, Rusia, China y Sudáfrica, y dos de los grandes proyectos, acuerdos de esta sexta cumbre ha sido la creación de un banco, el nuevo Banco del Desarrollo, ese es el nombre, y también de un fondo de emergencia. Vamos a conocer algunos detalles de estas dos entidades financieras para después pasar a un análisis ya con Gladys sobre este tema. Veamos el siguiente reportaje también. Con la premisa de lograr un crecimiento inclusivo con soluciones sostenibles, Brasil acogió durante los últimos días la sexta cumbre del grupo BRICS. En la cita se firmaron acuerdos por la mandataria del gigante sudamericano Dilma Rousseff y sus homólogos de Rusia, India, China y Sudáfrica, con el fin de crear el nuevo Banco de Desarrollo. El organismo financiará proyectos de infraestructura en los países miembros y en naciones en vías de desarrollo. La entidad financiera contará con un capital inicial de $50.000 millones y comenzará a funcionar a partir del 2016 bajo la presidencia india durante los primeros 5 años, aunque su sede radicará en Shanghái. Complementariamente, se refrendó el acuerdo de reservas de contingencia, que prevé la creación de un fondo correspondiente a $100.000 millones para hacer frente a desequilibrios financieros. Según Rousseff, los nuevos mecanismos constituirán una especie de red de protección a los países del BRICS y por extensión al resto de las economías. Con el monto de $100.000 millones, ele vai contribuir para que ese fondo va a contribuir para que la volatilidad por diversas economías que varios países enfrentan dos Estados Unidos, cuando Estados Unidos sale de su política de expansión monetaria, seja mais administrado sea mejor contenida y manejada.
Asimismo, el presidente ruso Vladimir Putin valoró el papel de los BRICS en el entorno actual. Tanto el Banco del Desarrollo como el conjunto de reservas de divisas son prácticas de nuestros países para reforzar la arquitectura financiera internacional. Debemos participar de forma más activa en la adopción de decisiones del FMI y el Banco Mundial. El sistema monetario internacional depende demasiado del dólar y de la política financiera y monetaria de Estados Unidos. El BRICS quiere cambiar esta situación. En cuanto a la conformación de la reserva, la parte china aportará en total 41.000 millones de dólares, mientras que Brasil, Rusia e India contribuirán con 18.000 millones cada uno y Sudáfrica con 5.000. La próxima reunión de los BRICS tendrá lugar en Rusia en julio de 2015. Alberto Cabrera Topping, especial para la Mesa Redonda. Bueno, muchas gracias, Alberto, por este reporte, uno de los estudiantes de periodismo que está junto a nosotros en la Mesa Redonda. Lo prometido es deuda, ya estamos vía telefónica en contacto con Bárbara Betancourt, enviada especial, repito, de la radio cubana para este evento, a quien le damos las muy buenas noches. Sé que son más de las 8 de la noche, Babi, en Brasilia, sí, ¿no? Sí, buenas noches, Oliver, para ti y para todos los que te acompañan. Exactamente, bueno, para todos los que están en sintonía. Valoraciones en el terreno, Babi, valoraciones en el terreno de lo que será este encuentro entre la troika de la CELAC y el grupo BRICS, las perspectivas sobre esta reunión. Claro, hay muchas expectativas. La prensa aquí, por ejemplo, está llenándose de comentarios acerca de lo que ha significado estas decisiones a nivel del grupo BRICS, del Banco de Desarrollo y de este Fondo de Reserva, porque aun cuando fueron creados para el BRICS, no solo va a ser exclusivo para el BRICS, son instrumentos que van a democratizar necesariamente las finanzas internacionales y brindarán una alternativa para aquellas otras estructuras financieras internacionales que hasta ahora han demostrado que no tienen, no sé si capacidad de respuesta o de interés en sofocar las crisis que se están sucediendo en los últimos años. Y lo otro, por supuesto, para Cuba, una participación importante. La delegación cubana seguramente ya se ha anunciado también en la Mesa Redonda, la encabeza el presidente Raúl Castro y está aquí para participar en esta reunión de líderes de América Latina y el Caribe con China, y que también tendrá una parte, un segmento que será de China con los países que integran el cuarteto de la CELAC. Cuba, como siempre, con este espíritu unitario, con la posibilidad de estar representando no solo a Cuba, sino a esta joven agrupación de naciones, la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, que luego de su constitución hay que reconocer que ha ido sirviendo de catalizador para ese interés tempranamente mostrado por China de acercarse, de aumentar su presencia en América Latina y el Caribe. Bueno, pues a través de la CELAC, una vez constituida, se ha puesto en evidencia. Ha habido reuniones de cancilleres, primero de la troika inicial como del cuarteto de la CELAC con autoridades chinas. En la cumbre de La Habana, recordaremos en enero pasado, Bueno, tenemos algunas dificultades técnicas con la llamada telefónica, cosas que suceden en vivo. De todas maneras, le damos mucho las gracias a Bárbara Betancourt por este contacto vía telefónica, que seguro se repetirá en otras mesas redondas que abordaremos el tema. Ya aquí ella presente como panelista de la mesa redonda, seguro por vía telefónica también. Ya vamos al tema. Y hablábamos, Gladys, en el trabajo introductorio sobre estos dos mecanismos financieros, un banco y un fondo también de emergencia. Entonces, me parece que sería importante empezar por ahí, o sea, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué dos mecanismos financieros y por qué el BRIC aprueba este tipo de mecanismos, no? Bueno, estos mecanismos ya hace años que se habían propuesto, incluso ha habido un debate internacional muy interesante acerca de la imposibilidad que tenían estos países para generar este tipo de mecanismos financieros. Me parece que la realidad actual, por supuesto, pone en entredicho todo ese tipo de comentarios que se generó acerca de la posibilidad o no de que surgieran tales instituciones. Tiene una importancia estratégica. Tendríamos que decir que si bien los BRICS no constituyen una institución propiamente dentro del sistema actual de las finanzas, de la economía mundial, el hecho de que constituyan un nuevo banco de desarrollo o constituyan un fondo de reservas para las contingencias, les da una institucionalidad y, digamos, aporta
a ese potencial económico histórico que han ido acumulando a lo largo de los años, una características extraordinarias, porque le da la posibilidad entonces de, a través de estas instituciones financieras, canalizar parte de los recursos con que cuentan en función de múltiples actividades. En el contexto actual de la crisis global, este tipo de instituciones es indispensable porque se ha generado una gran vulnerabilidad financiera y comercial. El hecho de que no se hayan recuperado las grandes economías desarrolladas desde el punto de vista del crecimiento económico ha puesto al mundo en una crisis casi que no termina. O sea, se dice que la crisis global actual puede incluso prolongarse 15 años más. Se está hablando del 2050 para Europa. O sea, hay una serie de elementos estratégicos en el contexto internacional que ubican a este tipo de experiencias financieras de una forma dramática y de gran importancia, asumen gran importancia para el contexto financiero, sobre todo del mundo en desarrollo, de los países subdesarrollados. En el caso específico del nuevo banco de desarrollo, ese es el nombre. Ese es el nombre, incluso se hablaba que se iba a denominar Banco de los BRICS, no es el caso, se le está dando esta denominación en el entendido de que la forma en la cual se va a administrar ese banco incluso es novedosa. Se habla de un cambio de presidencia cada 5 años, se habla de una toma o un establecimiento de un consenso donde todas las decisiones van a ser aprobadas a partir de 4 de los miembros fundadores o 2/3, fundamentalmente de los votos. De hecho, cada uno de los miembros, cada uno de los miembros puso una cuota igual, ¿no? Alícuota, o sea, cada una de la cuota aportada debe ser similar. Se habla de un fondo inicial de 50.000 millones de dólares que puede incrementarse hasta 100.000 millones, en la misma medida que se incrementen los aportes de otras agencias financieras o de otros países. Pero lo cierto es que el control, digamos, del 55% de las acciones permanece en manos del grupo fundador. O sea que de hecho va a haber una participación directa, una implicación directa y un cierto control a partir de lo que se va a generar. Ahora, es importante porque este tipo de fondos va a estar dirigido fundamentalmente a la infraestructura. Se está auspiciando el desarrollo de infraestructura entre los BRICS, teniendo en cuenta las insuficiencias de desarrollo infraestructural que tienen los 5 países presentes, y se habla de un aporte adicional para que puedan hacerse inversiones en otros países subdesarrollados. No solamente es para los BRICS, es también para otros países desarrollados del tercer mundo, ¿no? El objetivo original es cubrir las deficiencias infraestructurales dentro de los BRICS y en el resto del mundo en subdesarrollo. Esto abre una perspectiva para el resto de los países subdesarrollados. El fondo tiene otras características. El fondo está enfocado directamente a problemas financieros relacionados con ausencia de reservas estratégicas en un momento de crisis, en un momento de vulnerabilidad. Por ejemplo, la presidenta Dilma Rousseff se refería al tema del dólar, las fluctuaciones con la moneda dólar, la importancia que tiene tener un aparato, un contenido importante de reservas estratégicas en función de cubrir las deficiencias que genera una crisis financiera. Este es el objetivo esencial del fondo. Aquí, por supuesto, el aporte es diferenciado porque, bueno, estamos en presencia de China, que tiene que aportar 41.000 millones de dólares, pero además China detenta el primer lugar como tenedora de divisas internacionales a escala mundial, 3,8 millones de millones, su aporte es mayor. Rusia, India y Brasil aportarían 18.000 millones de dólares y Sudáfrica 5.000. Pero a la hora de enfrentar una crisis, cada uno de estos países va a recibir el apoyo necesario en ese sentido. Ahora, Gladys, yo he leído varios artículos sobre el tema, analizando la creación de estas entidades, y algunos analistas dicen que uno de los objetivos es romper con el Fondo Monetario Internacional y con el Banco Mundial. Sabemos que estas 5 potencias, 5 economías emergentes han pedido en varias ocasiones tener una participación mayor en ambas entidades a la hora de tomar decisiones. ¿Se puede leer así la creación de este fondo y de este banco? Bueno, el debate es muy interesante. O sea, están aquellos expertos que plantean que el hecho de que surja una alternativa como esta desde los BRICS implica una alternativa importante para el sistema, incluido el Fondo y el Banco Mundial. Están los expertos incluso que justifican y dicen que hay que darle la bienvenida a estas alternativas.
porque implica que el sistema se va a mejorar con estas alternativas. Es una visión, digamos, de muchos expertos. Hay otra visión que está respaldada por una crisis que no termina, global, internacional, multisistémica. El hecho de que estos países no tengan una respuesta a sus demandas crecientes, el hecho de que cambie, digamos, el contexto de las relaciones internacionales, que se produzca un sistema diferente en el cual estos países van teniendo una mayor participación y demandan a su vez una mayor participación en esas instituciones, digamos, del sistema, como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, y que en los últimos años han pretendido reformarse, pero no terminan por reformarse. En este contexto, el hecho de que surja esta alternativa puede tener incluso una trascendencia diferente. Le permitiría a estas economías consolidarse incluso en un momento en que su crecimiento económico va descendiendo en la misma medida que la crisis se prolonga. Y en este momento, por supuesto, sería conveniente que esta alternativa le brindara una especie de colchón, una especie de posibilidad real para resolver sus problemas al interior de los BRICS. O sea, es una necesidad prácticamente. Es una necesidad. Ha sido una necesidad. Ahora, cada vez que nosotros hablamos del BRIC, María Elena, siempre, a pesar de ser un bloque económico, siempre se analiza también la arista política. Y para muchos analistas también piensan que ese mundo multipolar que se empieza a diseñar con dificultades, con grandes dificultades, el BRIC viene siendo como la punta de lanza. O sea, ¿qué piensa usted sobre esto? ¿Piensa que es vamos a decir, una tesis viable en ese sentido? Buenas noches. Yo primero quería decir que medité mucho en venir a esta mesa, porque yo soy especialista en regiones y países y en relaciones internacionales. El problema es que el BRICS es un fenómeno geopolítico que tiene que ver con el cambio, con la transición, vamos a decir, voy a tratar de llegar allá, y las características que asumen las relaciones económicas y políticas internacionales y el impacto que tiene al nivel de todo ese sistema que desde ahora te digo que estamos hablando de un momento, de un escenario de transición intersistémica. Eso es lo primero que quiero Escenario decir. de transición intersistémica. ¿Cómo se explica eso? Voy para allá. O sea, hay que tener en cuenta que el discurso político es una cosa. Nosotros tomamos el discurso de Putin y de otros dirigentes y hablan de que está ya aquí la multipolaridad. Y bueno, uno se siente contento. Pero en la práctica, cuando tú analizas, no voy a dar una clase teórica ni nada por el estilo, pero la correlación de fuerza, he hablado muchas veces en la mesa sobre ella, y tiene que ver con la fuerza de los estados, los actores más importantes, con las entidades y la fuerza militar, pudiéramos decir así, para simplificar. Entonces, no estamos hablando, podemos decir que hay actores secundarios, pero estamos hablando sobre todo de actores esenciales. Y entonces un poco el BRIC representa eso. Ahora, la correlación de fuerza que conocemos, ¿cómo se ha manifestado? En la bipolaridad, la unipolaridad y la multipolaridad. La unipolaridad ha sido más escasa. La bipolaridad, bueno, todos conocemos cómo se dio. Y la multipolaridad fue mucho mayor, por cierto, que trajo 2 guerras mundiales a Europa, me recordaba ayer una amiga mía. Entonces, estamos en un momento que no podemos olvidar que el desarrollo de la humanidad es objetivo. Y que el BRIC, por santa palabra, va a cambiar ese sistema. O sea, hay un fenómeno objetivo al interior de ese sistema o de esos varios sistemas que ha llevado al punto en que estamos. Fíjate, y es importante tener en cuenta los actores, después me voy a referir a la BRIC si tengo tiempo, los actores que participan no son cualquier actor, son las fuerzas que se están oponiendo un tanto al orden establecido que está en crisis. Ahora yo te pregunto, ¿existe la unipolaridad? Bueno, algunos dijeron que después de la caída del campo socialista se estableció la unipolaridad. Y otros dicen que no, que ya estaba la transición intersistémica. Entonces la primera pregunta sería eso. ¿Hasta qué punto podemos decir que Estados Unidos sigue siendo protagonista o no? Estados Unidos ha perdido espacio, es cierto, pero sigue allí. Israel sigue atacando a Palestina. No, y es una multipolaridad que va creciendo, va desarrollándose a un nivel de interdependencia tremendo. O sea, China tiene una cantidad de dólares norteamericanos y Estados Unidos es un socio importantísimo comercial para China. Pero el problema es que entonces está la bipolaridad. ¿En qué sentido? Bueno, también esta amiga me recordaba, Marilena, en una contradicción este-oeste. No hay guerra fría porque no es ideológica, pero está ahí. Ahora, dentro de eso están haciendo un proceso, como le diría Roa,
de crisis que significa, en rigor, cambio. Y dentro de esa suerte de estómago, vamos a decir, cuando tú ves cómo se van acumulando en la historia de esas relaciones internacionales los cambios, cómo se mantienen cosas de antes, cosas de ahora, y entonces comienzan a hacer un proceso que es el BRIC, como una necesidad de ese momento y de esas nuevas potencias que han surgido, unas con más fortalezas que otras. Entonces, si tú miras el escenario internacional, está la crisis sistémica. Esa crisis sistémica y la propia actuación de Estados Unidos, que no voy a hablar mucho de eso ahora, se manifiesta en los problemas globales porque estamos en la globalización y todas las economías están unidas, pero no solo las economías, están los problemas. Claro. Porque bueno, la economía en y los intereses nacionales. El Estado, cada uno tiene su interés, pero está la crisis económica, pero está el problema del hambre, está el problema de la agricultura, está la situación militar, está la situación que hay con el derecho internacional. Y todas esas cosas unidas, o sobre esas cosas, el BRIC tiene una nueva percepción que no ha podido imponer. Pero el otro va decayendo, vamos a decirlo así, y este va poco a poco surgiendo como un proceso, tenemos que verlo como un proceso que puede llegar a feliz final o no, pero en la práctica. Hoy nosotros somos privilegiados, estamos viviendo un momento de transición intersistémica al interior. De ese sistémica hay toda una serie de cosas que mueren, eso es pura dialéctica realmente. Y otras que están naciendo con una fuerte contradicción. A ver. Ahora, los BRIC, y algo que a mí me parece interesante, quisiera conocer su opinión al respecto, es un grupo que se ha ido desarrollando con un gran mérito y es ir superando problemas históricos entre algunos de sus miembros. O sea, han dejado algunos de esos problemas a un lado y han buscado, pienso yo, que algunos puntos de coincidencia. ¿Le parece? Mira, cuando tú analizas el BRIC ¿dónde surge? La composición tiene 3 países asiáticos, porque Rusia es euroasiática. ¿Dónde se dan los mayores? Y entonces voy a incursionar en el... Gladys me va a corregir si digo algo más. ¿Dónde está la economía más dinamizada del mundo? En Asia. Y bueno, yo después pienso hablar de Rusia y de China. ¿Quién es para Estados Unidos el único actor a largo plazo que lo puede retar? No es Rusia, es China. Rusia, de hecho, hoy es un enemigo. Y entonces la propia acción de Estados Unidos lleva, y ese propio sistema que está en crisis porque el dólar, la moneda de cambio, no tiene valor. Claro. Pero todo el mundo está atado a ella. Entonces, claro, lo primero, ya voy a terminar, que se hace es tratar de desmarcarse, pero eso no quiere decir que ya mañana eso esté resuelto. Porque volvemos, está la estructura que tiene muchos problemas, pero hay elementos y factores determinados que pueden influir en esa acción. Por tanto, el BRIC, como proceso de cambio, puede ayudar porque da una visión diferente. Ya después, cuando haya multipolaridad, veremos cuáles son las contradicciones que genera, pero indudablemente hoy día se ve como una transición entre la unipolaridad hacia la multipolaridad. Y ya voy a terminar porque sé que hay algo por ahí. Bueno, muchas gracias, doctora. Seguimos en otro de nuestros análisis con respecto a esta cumbre, sexta cumbre del BRIC en Fortaleza, Brasil. Ojalá que seamos humildes, que no seamos dogmáticos, que no seamos sectarios, que con el que tenemos diferencia no le andemos refregando la diferencia en los hijos, que nos demos cuenta que nos precisamos todos los unos con los otros, porque juntos somos fuertes. Usted lo vio aquí en La Mesa Redonda. Vamos a seguir con nuestro análisis, pero antes les propongo conocer algunos fragmentos, escuchar algunos fragmentos de los mandatarios, de los 5 mandatarios que asistieron a esta cumbre del BRICS. Veamos el siguiente material y después estamos de regreso. Señores empresarios, como dije en la apertura de nuestros trabajos, el gobierno brasileño se siente honrado en poder ser anfitrión de esta reunión de los BRICS y recibir a estos grandes líderes del mundo en Fortaleza aquí.
La fuerza de nuestra reunión puede ser comprobado desde ahora por la importancia de los acuerdos que asignamos, que firmamos. Los BRICS adquieren importancia política en la escena internacional. Estamos desarrollando diferentes proyectos de carácter internacional sobre el ambiente financiero internacional y también la llamada alianza que va a asegurar el funcionamiento y la capitalización de más de 8 trillones de dólares. Es que ese grupo mira para frente. Y haciendo esto, puede crear nuevas perspectivas y proponer nuevos mecanismos para las instituciones internacionales existentes. Por lo tanto, tenemos que garantizar el desarrollo futuro de nuestras parcerías. Nosotros estamos muy contentos con todas las medidas económicas que se han tomado y estamos ayudando toda la democracia y las relaciones internacionales. Es por esto que pasamos a ser un actor internacional en las relaciones internacionales para contribuir en la construcción de temas internacionales. Hace 5 años nuestra cooperación floreció en diferentes áreas, económicas, financieras, comerciales, sociedad, culturales, que en intercambio de personas, ciencia y de tecnología. No tengo duda de que nuestro continente también abrirá sus brazos a este desarrollo, abrazándolo intensamente. Entre los 4 acuerdos principales que fueron firmados hoy está el acuerdo de la creación de nuestro banco, el Banco de Desarrollo. Es uno de estos acuerdos, pero también acordamos que todos los miembros BRICS tendrán una participación igualitaria, el memorando de entendimiento sobre la cooperación entre las instituciones de créditos, seguros para las exportaciones y agencias para ese fin va a mejorar. Bueno, el hecho de que esta 6ª cumbre del BRIC sea en Brasil, uno de los países miembros, yo pienso que va mucho más allá de eso. También responde al marcado interés que ha mostrado el grupo BRICS en América Latina. Hay reuniones con UNASUR, hay reuniones con la CELAC, 2, vamos a decir, grupos, ¿no?, que se han creado al margen de la influencia de Estados Unidos en la región. A ver, ¿cuál puede ser, Gladys, las bases de esta relación entre el BRIC y América Latina? Es importante apuntar, Oliver, que en los últimos años se ha desarrollado un proceso paulatino de incremento de las relaciones comerciales, de inversión extranjera directa, relaciones de cooperación, ampliación y vínculos políticos, diplomáticos entre estos países y América Latina. Digamos que dentro de los 5 países de los BRICS hay 2 que tal vez están un poco más rezagados, que es la India y Sudáfrica, pero China y Rusia. Con respecto a América Latina. Con respecto a América Latina, pero que incluso con esta nueva expectativa que se ha generado a partir de la creación de estos 2 nuevos agentes financieros, pues estaríamos en condiciones de esperar un cierto acercamiento, ¿verdad?, de la India y de Sudáfrica a la región. Bueno, estos países tienen sus relaciones bilaterales con algunos de los países de la región. Pero en el contexto general, tendríamos que decir que América Latina ha ido pasando como socio potencial comercial y de inversión, desde puestos muy rezagados a puestos más relevantes. Digamos, si vamos a ver con particularidad la relación China-América Latina, tendríamos que ya el comercio exterior de China con la región se ubique en alrededor de 261.000 millones de dólares, que la inversión extranjera directa de China en años recientes ya acumula 102.000 millones de dólares y que se ha producido un cambio interesante. Por ejemplo, si comparamos solamente el flujo de inversión extranjera directa de China a la región, en el año 2013 estaríamos hablando de 20.000 millones de dólares solamente China en la región, y ello podemos compararlo con la inversión de Estados Unidos, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, que solo cubrió apenas 12.000 millones de dólares. O sea que hay un efecto importante de la presencia de China en la región en diferentes actividades.
El otro elemento interesante es Rusia, pero sobre todo se destaca el incremento notable en los últimos 10 años del volumen de comercio exterior, que ya acumula cerca de 17.000 millones de dólares, y por supuesto todas estas nuevas alternativas que se van generando propiciarían un incremento de esa participación de Rusia también en la región. O sea que hay una gama de elementos que apuntan a un creciente papel de América Latina en esas relaciones, como parte de algo que señalaba María Elena, que es la creciente participación del sur dentro del sur. Sur-sur, relaciones sur-sur. Como elemento alternativo, esta relación sur-sur se erige elemento alternativo dentro del contexto internacional. Hay un tránsito importante, las economías desarrolladas no se ponen de acuerdo, la crisis se mantiene, es importante resolver nuestros problemas, pero además ello abre una perspectiva para el resto del mundo subdesarrollado. O sea, no solo son ellos, incluso están invitando a otros países a participar del nuevo Banco del Desarrollo, por eso se llama así, no se llama BRICS, sino que es una invitación a otros países que deseen participar, y asimismo se generan una serie de mecanismos para poder ampliar la inversión en otros países subdesarrollados. Otro elemento interesante en este sentido, sin duda, son las esferas en las cuales se auspiciaría el desarrollo de esa nueva variante, digamos, inversionista. Se está hablando de la infraestructura. ¿Por qué la infraestructura? No solo los BRICS tienen problemas, América Latina tiene severos problemas de infraestructura, o sea que pudiera encontrar en esta variante una posibilidad de financiamiento. Todos los países necesitan financiamiento hoy en día, algunos más que otros. El problema viene siendo las condiciones de ese financiamiento. De ese financiamiento, es el problema con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. La contracción del crédito, la condicionalidad que plantean esas instituciones financieras, el hecho de que no se vea la luz en el túnel en un momento en que la crisis global sigue afectando el resto del desenvolvimiento económico y social de muchos países. Hoy se habla de una nueva agenda para el desarrollo post-2015, cuando estas instituciones financieras históricas que surgieron a raíz de la posguerra no han cumplido ninguno de sus compromisos financieros. Por tanto, esto que se erige como una manifestación, digamos, dentro del mundo financiero, como una alternativa, puede representar, tener un papel importantísimo en el desarrollo social y económico de muchos países, no solo de los BRICS. China, Rusia entraron para quedarse en la región, ¿no? Cuando hablamos de, por ejemplo, si desglosamos el BRICS, o sea, vemos que hay un marcado interés de dos de sus potencias, de Rusia y de China, en la región. Quiero preguntarle cuáles son las áreas, o sea, sobre todo de esas inversiones chinas, de esos proyectos rusos en la región. Hay un área estratégica, incluso hay un debate internacional en torno a que América Latina ha pasado a ser una proveedora de materias primas históricamente para estos países. Bien, pienso que la coyuntura internacional actual, el decrecimiento económico que se observe en los países de los BRICS, puede generar posibilidades para que los países de América Latina exporten otro tipo de producciones. Hoy se está hablando de activar la inversión en sectores como las energías renovables, desarrollos tecnológicos, importante las telecomunicaciones, se habla de la biotecnología, o sea, hay una serie de sectores en los cuales América Latina pudiera pasar a ocupar otro lugar que el que ha tenido hasta ahora. En los últimos 5 años América Latina creció fundamentalmente a partir de la exportación de materias primas a estos países, fundamentalmente a China, que hoy es el segundo socio comercial de la región. Y ahora se habla de un cambio importante en el modelo chino, un incremento de la posibilidad de exportar otro tipo de producciones, manufacturas de mayor valor agregado. Pienso que son oportunidades que se crean y que este tipo de reuniones, de cumbres, reuniones con UNASUR, la CELAC, que se desarrollará próximamente, pues que tienen una importancia estratégica. Ahora seguimos, Marilena, con el BRICS desglosado para analizar esta influencia política. Hablaba de que no todos los países tienen el mismo peso, vamos a decir, geoestratégico a nivel internacional. Y podríamos hablar de ese eje ruso-chino en cuanto al BRICS, o sea, como corazón del enfoque político del BRICS, porque es donde vemos, me parece a mí, la mayor actividad política, o sea, el discurso quizás más opuesto a los intereses norteamericanos. Sí, no, en el sentido de que, por ejemplo, Gladys hablaba de América Latina y yo anotaba que hay otras formas de concertación, hay necesidades de espacios como potencia,
Pero no, debemos recordar que con independencia de esa nueva concertación y esa nueva relación, América Latina se ha considerado históricamente el traspatio de Estados Unidos. Ahora bien, tú me preguntabas de Rusia y China. Mira, en esa correlación de fuerzas realmente Rusia y China, o sea, el BRIC tiene como antecedente el RIC en la reunión de India, Rusia y China, precisamente en China. Es muy importante tener esto de acuerdo. Ahora, yo te decía, yo le voy a abordar ahora, ¿por qué Rusia y China son, más allá del peso económico, que no se ha hablado aquí, pero que lo tienen, más allá de la importancia de la complementariedad que puede existir entre la economía china y rusa, sobre todo por la carencia que tiene China de los hidrocarburos, y bueno, ahora recientemente me voy a referir a ello, se firmó este acuerdo que creo que tú mismo lo mencionaste en una de tus intervenciones en el noticiero. Rusia y China tienen el poder, la necesidad de buscar ese cambio económico y también el liderazgo político, porque son dos potencias que en última instancia se necesitan mutuamente y que tiene que ver con lo que yo explicaba al inicio. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos la caída del campo socialista, y voy muy breve, China estaba en ascenso con el proceso de reforma de apertura. Rusia cayó y después del 2001 comenzó a ascender. ¿Qué hizo Estados Unidos? ¿Qué área fue a copar Estados Unidos? La postsoviética, Centroasia, lucha contra el terrorismo, Afganistán. Y esto, cuando tú miras un mapa, tú ves que China está rodeada de bases militares. ¿Qué dijo Obama? ¿Cuál es, en su estrategia, cuál es la zona priorizada? Asia. Su estrategia militar, la defensa, sí. Asia, porque ahí está China. Y no voy a hablar de los cambios que ha habido en Japón como aliado más importante que tiene en esa área. Entonces, China necesita un espacio, necesita ser oído, ambas tienen y han coordinado su postura en el Consejo de Seguridad, pero Estados Unidos ha tenido una política de tratar, por ejemplo, China tiene inversiones en Sudán y se tratan de cortar cuando se funda Sudán del Sur. La situación de inestabilidad en el Medio Oriente afecta a la economía china. Fíjate que va al corazón, y Rusia tiene la misma situación. Entonces, ¿qué surge la Organización de Cooperación de Shanghái? Por eso creo que sí, que la historia de las relaciones entre Rusia y China tiene un camino más largo y es un poco el que va llevando al BRIC, yo lo veo así. Entonces, en la Organización de Cooperación de Shanghái tú te das cuenta que ellos tratan de ese traspaso, sobre todo Centroasia, asegurarlo, y han logrado importantes aspectos en el ámbito económico, en el ámbito militar y en el ámbito de la posibilidad, porque también en el BRIC se habla de un nuevo orden en las organizaciones de Naciones Unidas. ¿Por qué? Porque China y Rusia son los únicos que tienen el veto. Entonces, cuando tú ves en el discurso de Putin, se habla precisamente de cómo la postura de China y Rusia en los sucesos de Siria no permitieron lo mismo que sucedió en Libia o que sucedió en Irak. O sea, va desbordando el factor económico para ir al elemento político. Pero ¿qué sucede? En ese escenario, ¿quiénes son los que tienen las potencias nucleares? También están en Asia. Pero ¿qué pasa? Que a Rusia y China ninguna le conviene la guerra y no le conviene la inestabilidad, porque están en un proceso de desarrollo. No, estos tres miembros del BRIC, Brasil, Rusia, India, Rusia y China, son potencias nucleares. Son potencias nucleares. Entonces, no es que unos sean más importantes que otros, es que es una realidad en el contexto actual. El peso como potencia, entendido por la superioridad que yo tengo con respecto a los demás en población, en territorio, en PIB, en ejército. Pero que lo que quiero decir es que, por ejemplo, se puede decir, China tiene una interrelación muy grande con Estados Unidos, y tú lo sabes, los fondos de los dólares China es el que más lo tiene, pero ¿qué va a hacer China? Porque si los da, también la economía se va. Entonces, es por eso que tal vez el protagonismo, Oliver, yo no le diría eje, ellos dicen asociación estratégica, porque ellos tienen un nuevo concepto, y no les gusta utilizar determinadas, hasta en eso ellos se cuidan, utilizar determinados palabras, conceptos que nos pueden dar la idea de lo anterior. Yo recuerdo que la última visita que hizo el presidente Putin a China decía algo muy interesante, ambos mandatarios decían algo muy interesante. Putin dijo, China es la prioridad de la política exterior de Rusia, y Xi Jinping dijo, la asociación con Rusia es una opción obligada. O sea, es la manera de subsistir de alguna manera, ¿no? Y el BRIC puede considerarse un instrumento. Es una forma que tienen, porque Rusia tiene la doctrina Putin. Rusia siempre ha sido atacada por Europa. Está la Unión Europea, la OTAN, Estados Unidos. Entonces, ¿qué hizo Putin? Decir, bien, Centroasia y Asia. ¿Por qué? Porque también para Rusia es esencial
tener otros países que apoyen por lo que ellos apuestan. Y China igual. China, ¿qué pasa? China tiene una situación que necesita, porque solos en este momento todavía no pueden. Entonces necesitan esa dupla, vamos a decir así, que tiene intereses comunes en el plano geopolítico, geoestratégico, económico, y entonces ahí, por supuesto, van caminando. Ahora fíjate, yo te decía Estados Unidos y quiero recalcar esto. Todavía no hay capacidad, por ejemplo, Rusia no tiene capacidad ni quiere asumir un liderazgo. ¿Por qué? Porque él sabe lo que le costó ya en la etapa de la Guerra Fría. Y por último, te quería decir, Estados Unidos ve como una amenaza a su hegemonía, algunos dicen dominación, de China, y ve a Rusia con una recuperación tremenda que puede ser su oponente. Pero quiero señalar un hecho puntual. Ucrania, los sucesos en Ucrania, después de los sucesos de Ucrania, después de 10 años de estar conversando Rusia y China sobre el acuerdo del gas de Siberia, se logró en menos de 2 meses. Y cada uno accedió y llegaron a un acuerdo. Por tanto, sí creo que sus intereses como potencias necesitan un reacomodo a nivel internacional y además de la Organización de Cooperación de Shanghái y otras, se apoyan en el BRIC y otras organizaciones regionales. No, nos hemos detenido en esta relación Rusia-China porque es muy importante también para analizar el enfoque que ha tenido el BRIC con respecto a América Latina. También recordar que ambos presidentes, ya Putin concluye, pero bueno, empieza también la gira por América Latina de Xi Jinping, y bueno, han sido dentro del BRICS, como lo decía Gladys, las dos potencias que más se han acercado a América Latina, incluso desde el punto de vista político, porque han condenado el tema de los fondos buitre en Argentina y han dado un respaldo tremendo. Y eso se muestra también en la reunión que ya tuvieron los líderes del BRICS con UNASUR, como dije al principio, una institución que nació al margen de los intereses de Estados Unidos. Veamos el siguiente reportaje para seguir analizando este tema aquí en la Mesa Redonda. Los mandatarios de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, los países que conforman el grupo BRICS y los de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, participan en la reunión en Brasilia con el objetivo de fortalecer la alianza entre naciones. Este encuentro se produce un día después de que el BRICS aprobara la creación de un banco de desarrollo y un fondo de contingencia de reserva para financiar proyectos de países en desarrollo. La presidenta de Argentina, Cristina Fernández, saludó el acuerdo de creación de un nuevo banco de desarrollo de los BRICS. Saludamos con mucho beneplácito esta decisión de los BRICS de constituir un banco de fomento, un banco de desarrollo que apunte a lo comercial, a lo infraestructural y también, ¿por qué no?, a poner orden en unas finanzas internacionales absolutamente desquiciadas. La mandataria argentina pidió además a los organismos internacionales la instauración de un orden financiero mundial. Por eso Argentina no va a defaultear su deuda, Argentina paga, y lo que reclamamos a los organismos multilaterales, lo que reclamamos al mundo es precisamente la instauración de un orden financiero global que permita el crecimiento sustentable y global. Vemos ahora lo que planteaba el gobierno venezolano. Calificaba de histórica la reunión de los BRICS con UNASUR. El presidente reiteró que el encuentro propicia una alianza para la paz y el progreso de un nuevo mundo. Una cumbre histórica porque marca el nuevo tiempo del siglo XXI. Es una gran alianza de los países emergentes, las 5 potencias emergentes del siglo XXI. Rusia, China, Brasil, India, Sudáfrica, con Sudamérica, que como bloque viene construyendo su propio camino. Así que es un momento histórico realmente, y que se dé en Brasil, que ha liderado Brasil en los últimos 8 o 10 años, ha liderado la creación de UNASUR, de CELAC, la creación de BRICS, y ahora toda esta alianza realmente es extraordinaria. Que se vaya creando las bases económicas, materiales, financieras, culturales, políticas de un mundo nuevo, porque toda esta alianza es para la paz, para la prosperidad, para el crecimiento conjunto, una alianza de ganar-ganar. Es una alianza de los que en el pasado, hace décadas, fuimos países dominados y ahora somos países y zonas y bloques emergentes. Sobre la importante labor de la Contraloría General de la República en sus 5 años de funcionamiento, se hablará este jueves y viernes en la Mesa Redonda, con la participación de Gladys Bejerano, vicepresidenta del Consejo de Estado y Contralora General, y otros directivos de esa institución.
Si usted desea participar con su interrogante u opinión, puede llamar jueves y viernes al teléfono 646-5900 en el horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde y el jueves durante el transcurso del programa al 831-2484. Puede además dejarnos su opinión en el correo electrónico mesaredonda@enet.cu y en los sitios web de la Mesa Redonda y Cuba Debate. Acompáñenos. Y entre las tantas declaraciones de los mandatarios que participan en esta cumbre hay una que me llamó particularmente la atención, Gladys, fue el presidente ruso Vladimir Putin, que dijo que todos estos acuerdos de la cumbre constituían la base para proyectos macroeconómicos mayores, de mayor trascendencia. ¿Cómo podemos ver todo esto, esta sexta cumbre a futuro? Y sobre todo para los países del tercer mundo, para los países pobres, que necesitan ese financiamiento, ese dinero para financiar el desarrollo. A ver, la perspectiva histórica es muy importante. María Elena la ha estado tocando a lo largo de toda la mesa. Estamos hablando de 5 países que representan el 43% de la población mundial, que representan el 25% del Producto Interno Bruto y el 23% del territorio global. Contra eso no se puede. O sea, usted está hablando de un potencial social, económico, histórico, cultural, que tiene una importancia dramática para el desarrollo de los países subdesarrollados en este contexto. Se vea desde cualquier punto de vista, porque aunque los intereses tal vez no sean tan generales, indiscutiblemente la participación de las regiones subdesarrolladas de esta nueva alternativa, como se le quiera llamar, es muy importante. A ver, por ejemplo, ¿qué pasaría? Y María Elena mencionaba algunos de estos temas. ¿Qué pasaría con el desarme global si los BRICS realmente se implican en una estrategia? Si logran trazar una plataforma de estrategia que hasta cierto punto determine posiciones en relación a momentos importantes, digamos las guerras no convencionales que hoy se desarrollan en el mundo. ¿Qué pasaría con el cambio climático si el principal productor de hidrocarburos mundiales, como es Rusia, con uno de los principales consumidores, como es China o la India, se convirtiesen en países con gran eficiencia energética? ¿Qué impacto tendría el desarrollo de infraestructuras en las energías renovables para estos países y para el resto del mundo? O sea, estamos hablando de problemas globales que estos países pueden atender de forma diferenciada, apartándose de la estrategia internacional que hasta ahora no ha dado fruto. Hablamos de la inclusión, hablamos del desarrollo social. ¿Qué sucedería, digamos, con la redefinición de las balanzas financieras internacionales? ¿Qué pasaría si el dólar no fuese la moneda? Si lograse establecerse una canasta de monedas, si los BRICS establecieran un proceso, digamos, similar a la internacionalización del yuan para desarrollar su comercio. Ya los BRICS representaron en las últimas décadas el 56% del crecimiento económico global. ¿Y qué sucedería, por tanto, si se lograse un acuerdo sobre el intervencionismo, hablando de las guerras no convencionales, o sobre el tema de la corrupción y la transparencia, que sabemos son problemas graves en todos los países que estamos analizando? O sea, hay impactos, retos importantes globales hoy que los BRICS pueden, digamos, avanzar una propuesta de desarrollo, una estrategia. Pero adicionalmente, algunos de los países, Rusia en específico, ha hablado de una asociación energética que dé como resultado la creación de un balance de reservas de combustible que garantice la seguridad energética de los países miembros del BRICS, donde se realizarían investigaciones de mercado y demás. Y por último, ha hablado también de la construcción de una red de estaciones terrestres para el sistema GLONASS. Si decimos GLONASS, nuestros televidentes no van a saber qué cosa es, pero si decimos que es un sistema que se contrapondría al GPS, controlado por el Pentágono norteamericano, o si hablamos, digamos, de un canal, de un cable subacuático que uniese los 4 continentes, porque los BRICS tienen eso, están en los 4 continentes, también ofrecería oportunidades para el desarrollo de inversiones en la electrónica, en las TICs. O sea, es una propuesta muy interesante que hay que seguir de cerca. Ahora, María Elena,
Yo sé que los analistas no tienen una bolita de cristal para ver el futuro, pero a mí me pasa, mucha gente pregunta, bueno, ¿qué puede pasar con tal conflicto? Pero sí, sí nos podemos proyectar, o sea, de cara al futuro, el BRICS, ¿cuál es la visión que usted tiene con respecto a lo que podría pasar? Esto es, vamos a decir, un camino que se está transitando, pero hay grandes obstáculos. Una es esa. O sea, yo te decía que tenemos la opción porque no tenemos que irnos por una. O sea, no es como cuando va el juego de pelota, este va a ganar o no. Está la opción esa, que es fabulosa. O sea, que el BRIC va a seguir haciendo eso, no va a tener ningún problema al interior. No va a haber ninguna contradicción, porque no nos hemos detenido en esto, pero es muy interesante ver que hay contradicciones latentes que de momento se han superado, pero que piensan como potencias. No olvidemos eso. Y países nacionalistas, con un carácter nacionalista en su política. Con culturas diferentes. Que además yo recuerdo que al inicio del BRIC se le decía, organización para satisfacer los intereses nacionales. ¿Hasta qué punto y hasta qué momento cada uno de estos países, y no es que yo sea pesimista, yo soy el optimismo personificado, siempre me estoy riendo, pero bueno, ¿hasta qué punto van a ceder la soberanía a estos países? ¿Hasta qué punto esa alianza con el tercer mundo va a lograr ese gran éxito? Porque en ese tercer mundo también hay alianzas con el otro mundo, que es el de Estados Unidos. Y mientras todo esto sucede, ¿qué van a hacer Estados Unidos y sus aliados? Es un camino muy duro. Por eso yo trato de no ser, nosotros tenemos que ser objetivos, lo dije al principio. Nosotros estamos contentos, pero el problema es que es un proceso muy duro. Yo, Gladys hablaba y te lo voy a preguntar para que no me lo responda. ¿Y qué pasa si mañana se desploma el dólar? Que me lo daba como escenario un economista. ¿Qué va a suceder? O sea, es tan difícil para el BRIC. Fíjate, sus logros han sido tremendos, pero tiene una situación muy difícil a nivel internacional, en esa correlación de fuerza que está en transición intersistémica, tiene una situación bien complicada al interior, aunque ellos la han sabido sortear, porque yo un poco veo aquí, disculpándome los otros países tal vez porque estudio Asia, aquí yo veo la paciencia, la cosa del consenso, este estilo asiático de negociar. Yo veo la impronta ahí, cómo es posible conciliar un país africano con uno latino de sangre caliente con 3 países asiáticos, cómo es posible que India y China pues estén helando parejos si han tenido serios problemas pero han logrado superar, si además Estados Unidos está tratando de coaptar esas alianzas. Esto es muy importante. Yo sí veo, yo soy optimista, yo veo que vamos así hacia un camino hacia la multipolaridad, que va a ser apoyado. Ellos van a utilizar las regiones, las organizaciones regionales, muy importantes, y en la medida en que ellos logren combinar sus intereses nacionales con los intereses nacionales de los más pequeños, ese proyecto será exitoso. Porque entonces yo te puedo decir, bueno, te voy a regalar 3 caramelos, pero tú necesitas, no 3 caramelos, necesitas una barra de chocolate, y yo llego y te digo, te voy a dar la barra de chocolate y además te voy a dar 3 bombones. Tú te vas a ir por la barra de chocolate y los 3 bombones. Parece muy pedestre, pero hay pragmatismo. Pero eso también se ve en la política. Hay pragmatismo, yo creo que en esta asociación, y hay que reconocer también que han dado pasos importantes en poco tiempo. Ya tienen un banco, América Latina no lo tiene, Sudamérica no lo tiene, a pesar de que tiene coincidencias políticas. Tiene un banco que se está iniciando. O sea, yo veo que sí, que se avanza, pero seguro, como es que se dice en Cuba, seguro, sin pausa. Un poco el BRIC tiene que ir así, porque si se apresura, puede perder. Yo veo que sí, que avanzamos hacia la unipolaridad, la multipolaridad, que va a apoyarse en el sur. Es una alternativa al sur, que creo que es lo más importante. En este momento, fíjate. Y dentro del sur, América Latina. América Latina, por muchas razones, porque África también, no he hablado de África, es otra de las regiones que llevo. Muy significativo que de Medio Oriente no hay ningún país en el BRIC, tal vez en otra mesa podamos hablar de eso, pero América Latina, por todas las posibilidades que da, con independencia de las diferencias terribles que hay al interior, pero por ejemplo Argentina, ¿qué papel puede ocupar dentro del BRIC y dentro de América Latina, un poco hacia los otros procesos, hacia Venezuela, hacia países más pequeños? Mira, es un proyecto súper interesante, pero yo lo veo como proyecto que es el niño que empezó a caminar con eso que fundaron, y esperemos celebrarle los 15 y también los 100 años. Esperemos. Muchas gracias
a mis dos panelistas en la tarde-noche de hoy para analizar este tema. Me parece que hemos tenido una buena mesa, ¿verdad? Hemos sido bastante explicativos, hemos dado buenos enfoques al respecto. Nos despedimos con las imágenes del día. Hace 25 años Cuba perdió a uno de los grandes de las letras cubanas, Nicolás Guillén. Estas son nuestras imágenes del día, vamos a decir un homenaje de la mesa redonda a este gran poeta y escritor. Esas son nuestras imágenes del día. Nos despedimos, muy buenas noches y muchas gracias por haber estado con nosotros en la noche de hoy.